Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración correspondiente al domingo 16 de mayo del 21. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24:10: ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Vamos a dar inicio con una oración personal ahí en sus lugares, con el himno 398, Dad gracias. Vamos a hacer el llamamiento a la adoración y vamos a leer el Salmo 138. Salmo 138. Lo voy a leer completo para que me sigan ahí. Dice la palabra de nuestro Señor: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Continuando, vamos a entonar el himno 241. Himno 241. A Cristo doy mi canto. Él salva el alma mía.
A continuación vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Padre bendito, te damos gracias una vez más porque nos permites estar reunidos de manera virtual, pero todos para darte la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque solo tú eres Dios, Padre eterno. Te agradezco en esta hora, Señor, la vida que tú nos concedes. Ayúdanos a hacer lo bueno delante de tus ojos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Te necesitamos en todo momento, en todo tiempo, Señor. Y te pido en esta hora que recibas este culto para tu gloria, Señor. Recíbela como una ofrenda. Quita nuestros malos pensamientos, Señor, nuestros malos deseos, Señor, para que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue ante ti, Señor. Recíbela, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados, Señor. Quita todo estorbo, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a tener la lectura devocional que la encuentran en Génesis capítulo 29, y la lectura es corta, es realmente del versículo 31 al versículo 35. La palabra de nuestro Señor dice: los hijos de Jacob, como título. Dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Amén. Vamos a tener a continuación la oración de intercesión a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Bueno, buenas tardes. Vamos a orar por las necesidades que tenemos, los agradecimientos que hay en nuestra vida también. Vamos a dar gracias al Señor porque nos sigue dando la vida, Él sigue permitiendo que estemos de esa manera, que su nombre sea alabado, ¿verdad?, de una forma virtual, y Dios permite así. Entonces vamos a seguirlo haciendo de la forma en que se ha hecho hasta que la autoridad nos lo autorice, ¿verdad?, y lo platiquemos como consistorio. Vamos a agradecerle al Señor también por la salud de cada uno de nosotros, por las familias de la iglesia Getsemaní, también dando un agradecimiento, pues el día de hoy es un aniversario más de la iglesia Getsemaní, y pues es un motivo de gozo, de dicha. Y bueno, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú permites que nos sigamos reuniendo, Señor. Ponemos en tus manos la vida de tu iglesia, Señor, de la congregación, la vida de las familias que aquí se reúnen, Señor, y no solamente los de Getsemaní, sino en todo el mundo, Señor, todas las familias cristianas que en este momento estamos también en lugares distintos alabando tu nombre, Señor. Te agradecemos porque tú sigues obrando en tu pueblo, porque tú nos sigues dando, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, y solamente por ello es que permanecemos, Señor, en este mundo. Y te damos las gracias a pesar de las diferentes situaciones difíciles que ha pasado la iglesia, Señor, pérdida de familiares, quizá pérdida de empleo, Señor, y te pedimos que tú seas siempre en cada una de las familias, que tú obres conforme sea tu voluntad, que estés sanando a los que están enfermos, Señor, que les des fuerza en sus cuerpos, sobre todo en la fe que ellos tienen, que han ido cultivando a través del tiempo, a través de la lectura de tu palabra, que tu Espíritu Santo siempre los fortalezca en medio de la tribulación, en medio del dolor. Y también a los familiares, Señor, que tú los bendigas en la economía, Señor, en la paciencia, en la calma de atender a un enfermo, Señor. Oramos por las familias que están atravesando estas situaciones difíciles de enfermedad, de falta de economía, que tú siempre les bendigas, Señor, con un buen empleo, Señor, y también con la salud. Padre, te agradecemos porque
en cada uno de nosotros tú pones siempre el deseo de continuar, Padre, en la vida cristiana, Señor. Te pedimos que perdone las faltas que hemos cometido, Señor. Así nos presentamos delante de ti como seres humanos imperfectos, Señor, reconociendo que solamente por tu gracia es que nos mantienes, Señor. Y te agradecemos también por un aniversario más de la Iglesia Getsemaní, Señor, que tú has permitido 117 años, Señor, que han estado trabajando las familias. Incontables familias han pasado por este templo, Señor, y tú les has bendecido. Mucha gente ha conocido de tu palabra a través de las familias, Señor, que les evangelizan a través de la predicación de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Oramos para que tu iglesia pueda reunirse en el tiempo que tú así lo indiques, que tu iglesia pueda estar en el edificio, en el templo, para que tu nombre sea siempre ensalzado y alabado, Señor. Te agradecemos, Padre, porque cada una de las familias pone de su parte, Señor, según tú nos das los dones y las capacidades para trabajar en tu obra, Señor. Y te rogamos que el trabajo en esta iglesia siempre continúe, Señor, independientemente de los pastores o las familias que aquí estén. Las familias se van a veces, Señor, familias enteras se van de la congregación, pastores también se van, pero tu Espíritu Santo y tu palabra y tú estás siempre presente en esta iglesia, Señor. Y por eso es que te damos las gracias, porque seguramente vendrán más familias en los siguientes años y tú estás preparando, Señor, a nuevos predicadores, a maestras de la escuela dominical, a hermanas de la femenil, de los diferentes departamentos, para que puedan recibir, para que podamos recibir a las familias que estén por llegar a esta congregación. Oramos para que siempre tu palabra siga predicándose, Señor, en este lugar, y te damos gracias por todas las familias, por todos los siervos que tú has puesto en este sitio para que trabajen y tu reino sea expandido. Señor, sabemos que como todas las iglesias es una iglesia importante, Señor, pero esta iglesia tiene muchos años, Señor, de historia y es una iglesia muy importante para todo el movimiento, Señor, en el país de México, Señor. Por eso es que oramos para que siempre este renombre que tiene la iglesia Getsemaní de Coyoacán siempre esté ensalzado, Señor, porque tú así lo permites, y que no solo el nombre de la iglesia, sino que las mismas familias de tu iglesia, Señor, siempre sean, como lo han sido, responsables ante tus asuntos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos tu bendición siempre para cada uno de nosotros, de las familias que aquí pertenecen. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Ahora vamos a entonar el himno 557, himno 557, danos un bello hogar. Donde
continuación, los avisos. Bueno, estamos esperando que el gobierno autorice la apertura de los templos. Ya autorizó de cines, de teatros, de estadios, pero de templos todavía no menciona nada. Nos vamos a esperar hasta nueva orden. Siguen los mismos horarios. Hay gente que puede recibirle o comuníquese con el pastor, con la secretaria en horarios de oficina. Y vamos a continuar con este culto. Ahora le voy a pedir que aparten sus ofrendas, sus diezmos, y vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 Corintios 9:10, que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites ofrendar, nos permites diezmar, Padre celestial. Únicamente, como dice tu palabra, te damos de lo que tú nos das, Señor. Te agradecemos que tú estés al pendiente de nosotros. Tu palabra lo dice, que no nos afanemos, porque tú sabes de qué tenemos necesidad cada día, Señor. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a obedecerte, Padre celestial, a confiar de ti. Aumentanos la fe, Padre celestial. Y todas estas ofrendas y diezmos, Señor, danos la sabiduría para los que lo administramos, Señor, para que sean administradas de tal manera conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar ahora con la lectura que está a cargo de nuestro pastor. El tema se llama A través de la familia preservaremos la fe. Lo pueden encontrar en el libro de Ruth, el capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Bueno, vamos a hacer nuestra lectura bíblica. Ya se mencionó el texto, el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Boz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo dejaba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto
no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Versículo 13: vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Señor, te pedimos por tu palabra, oramos para que tú la bendigas a nuestra vida, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que tú seas solamente el que ponga en nuestra mente, Señor, la palabra que debemos recibir y que debemos llevarnos, para que en el tiempo de la semana o en los días siguientes estemos analizando lo que tú nos dices a nuestra vida, Señor. Bendice nuestra vida a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, estamos en el mes de mayo. Los temas son acerca de la familia y cómo es que las familias permiten, ¿verdad?, o hacen en la administración que tiene el Señor, en la economía de Dios, cómo es que las familias preservan la fe cristiana, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy. A través de la familia preservamos la fe, y es un ejemplo muy bíblico, muy importante, el que tenemos en nuestras manos. El libro de Ruth, pues a través de la familia de Ruth podemos ver cómo es que ella, su suegra Noemí, fueron elementos importantes, ¿verdad?, para que la palabra siempre fuera transmitida. Y sobre todo conocemos la historia, ¿verdad?, y sabemos quién fue esta mujer Ruth. Su esposo Boz fueron los tatarabuelos del rey David, y del rey David pues viene la descendencia de Jesús el Salvador. Así que todos estos hombres que estamos hablando, Boz era de la tribu de Judá. Muchos hombres que se mencionan antes y después de esta narrativa son de la tribu de Judá, y es precisamente, ¿verdad?, los de la tribu de Judá los encargados de que de ellos salga el cetro, es decir, el reinado que va a estar siempre presente en la iglesia principalmente, pero también en todo el mundo. Entonces, esta familia en la cual nos trae esta atención esta tarde es para que nosotros veamos que sí, realmente las familias cristianas son sumamente importantes, interesantes en el mundo, ¿verdad? No solamente en la colonia donde vivimos, no solamente en el templo en el cual estamos asistiendo, sino en todo el mundo. Las familias cristianas son pura dinamita para el Señor, es fuerza para el Señor, es potencia para el Señor. Y por eso es que el enemigo pues siempre, ¿verdad?, trata de aniquilar a las familias cristianas, meterse en las familias cristianas, romper las familias cristianas, para que no hagan el efecto que quiere el Señor que hagan en el mundo, que es decir, que evangelicen, que sean ejemplo, ¿verdad?, para las naciones. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? No es necesario ver a otras personas, simplemente que nuestra vida propia podemos darnos cuenta si nuestra familia completa está en la iglesia o no lo está. Entonces, si nosotros podemos analizar esto, ¿verdad? ¿Cómo es mi condición como cristiano? ¿Cuántos años tengo en el cristianismo? ¿Está mi esposa dentro del cristianismo? ¿Está conmigo? ¿Están mis hijos? ¿Está mi papá, mi mamá, mis hermanos? ¿Estamos trabajando en la iglesia? Porque a través del trabajo de las familias en la iglesia es como se preserva la fe. Es decir, la fe no es solamente leer nuestra Biblia y ya, punto, no. O sea, leer la Biblia, claro que es una obligación, el cristiano tiene que hacerlo todos los días, como orar y todos los ejercicios espirituales, pero principalmente las familias son el núcleo importante de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de toda la sociedad, ¿verdad? Decía un
emperador francés muy famoso. Él le decía al rey de Francia: deme familias francesas y yo hago de Francia la mejor potencia del mundo, porque este hombre conocía, Napoleón Bonaparte, conocía exactamente que dentro del núcleo familiar existe mucha fuerza, mucho poder, cuando la familia está unida, enfocada a trabajar todos juntos, ¿verdad?, hacia su Señor y Salvador. Entonces, el caso de Ruth es un caso muy significativo, muy importante. El libro de Ruth, hermanos, no es un libro no es una historia de amor, como muchos predicadores suben a predicar y tocan el texto de Ruth, hablando acerca del amor que tiene un esposo a la esposa y viceversa. Ese no es el tema. El tema del libro de Ruth es acerca de la gracia de Dios. Hay una palabra que corre por los 4 capítulos del libro de Ruth, es la palabra hebrea Gesed. Y la palabra hebrea Gesed lo que significa es misericordia, gracia. Y por todo el libro de Ruth vemos la gracia de Dios manifestándose a una familia que, para comenzar, pues estaba en ruinas, ¿verdad? Y los nombres, por ejemplo, el nombre de Noemí, que era la suegra de Ruth, el nombre del esposo de Noemí era Elimelech, y lo que significa Elimelech es Dios ayuda, Dios salva, Dios ayuda. Y es un contraste muy fuerte cuando vemos la vida de Elimelech, que pues, disculpen la palabra, pero era un hombre que no servía para nada, prácticamente, como lo decimos nosotros, ¿verdad?, en México. Porque él vivía en Belén, en la casa de pan. Era de Belén, ya vimos la historia. Estaba con su familia, con sus 2 hijos, y entonces él huye de la casa de pan, sale porque en la casa de pan deja de haber pan. Ya no había alimento en la casa de pan, y sale y huye a una ciudad que no era cristiana, que no era una ciudad del agrado del Señor. Así como Lot se fue a Sodoma y Gomorra, este hombre también se fue a una ciudad que no era una ciudad aceptada por el Señor. Y ahí el Señor entonces ve la gracia, ¿verdad? Muere Elimelech, muere este hombre que su nombre, que significa, ya lo dijimos, Dios ayuda o Dios salva o Dios es el refugio, no aplicó para su vida, ¿verdad? Porque este hombre no pudo ni siquiera ayudar a su misma familia. Tuvo que huir de ese lugar. Entonces, miramos cómo es que el escritor del libro de Ruth usa esta ironía, ¿verdad? Nos menciona los nombres del esposo y nos deja ver las funciones, que su nombre no coincide absolutamente con nada, porque era un hombre que no hacía gran cosa por su familia. Pero el Señor permite que esta mujer, Ruth, esté con un hombre cristiano verdadero, con vos. Permite el Señor que esta mujer, Ruth, encuentre a un hombre, y ya lo comenté, no es una historia de amor el libro de Ruth, es una historia en donde nos deja ver el evangelio completo, ¿verdad? Principalmente en el capítulo 4 encontramos esta situación, en el capítulo 3 y 4, ¿verdad? Y miramos entonces cómo es que el Señor permite que en la familia de Ruth siempre va a existir la palabra predicada en medio de su casa, y va a servir también esa palabra predicada en medio de su casa para que evangelicen a otras personas. Bueno, en estos 13 versículos que leímos, vos es el protagonista. Obviamente, ¿verdad? El Señor es obvio, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el centro de toda la Biblia, claro que sí, de todos los 66 libros, el centro y el personaje más importante es Jesucristo, es Dios, claro que sí. Pero en cada una de las historias de la Biblia hay personajes principales en la historia, ¿verdad? En esta historia que estamos viendo en el capítulo 4, el protagonista, ¿verdad?, es vos. Él es el que hace el acto de presencia, ¿verdad? Es, por ejemplo, en la segunda parte del capítulo 4, es decir, de los versículos 14 al 17 del capítulo 4, la protagonista es Noemí, ¿verdad? Si miramos todo el capítulo 4, habla de Boz y de Noemí. Mencionan a Ruth, pero solamente para mencionar que tuvo un hijo con Ruth, muy importante, claro que sí.
Pero Ruth casi no hace acto de presencia en el capítulo 4. Por supuesto, ¿verdad? Boaz se va a casar con ella y ella va a tener un hijo, pero el resto de la historia es de Boaz y de Noemí. Eso es importante. Es importante porque ¿qué papel fungía Boaz aquí en toda la historia? El papel que estaba desarrollando Boaz era el papel del Goel. Es una palabra también hebrea para la palabra en español de redentor. Entonces, un Goel, así como se escucha, Goel, era un redentor. Y Boaz fue un Goel, fue un redentor para la vida, para la familia, y no solamente para la vida y para la familia de Ruth, sino fue el redentor para la humanidad, claro que sí, porque estos hombres forman parte, ¿verdad?, del linaje de Jesús, tanto Boaz como Ruth. Y esto es muy, muy trascendental para la vida de cualquier persona. Que una persona sea el objeto principal o uno de los objetos principales de Dios para que él pueda o para que ella pueda ser instrumento para otras gentes es sumamente importante. Entonces, en la Biblia encontramos siempre los mensajes de evangelismo, los mensajes en donde se debe de predicar la palabra del Señor, donde la palabra siempre tiene que estar presente. Y en la familia entonces de Ruth había esta situación. Ellos estaban dispuestos a que la fe fuera transmitida siempre de generación en generación. En los versículos del 1 al 12 nos habla acerca de algunas costumbres, ¿verdad?, que habían en el Antiguo Testamento, costumbres de las transacciones legales de terrenos, de propiedades, de animales, en este caso hasta de familiares, ¿verdad? Tanto Boaz como Ruth, como Noemí, ellas conocen las leyes que hay en Israel. Ellas saben, ¿verdad? Ellos saben que en el libro de Deuteronomio, bueno, si él lo quiere buscar, vamos al libro de Deuteronomio, por favor, en el capítulo 25. Ellos sabían perfectamente que en el libro de Deuteronomio el Señor había dejado leyes, ¿verdad?, para aquellas mujeres que quedaban desprotegidas, que sus esposos morían y tenían alguna propiedad, algún terreno, que era el caso de Noemí. Noemí y su esposo Elimelec tenían un terrenito ahí en Belén, pero como se fueron a otra ciudad, lo dejaron ahí. Entonces cuando regresa Noemí, ella lo quiere vender el terreno. Y el único que lo puede comprar es el pariente más cercano. No es Boaz, es otro pariente más cercano. Ahorita vamos a ver. Pero primero vamos a ver lo que dice la ley, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 25, versículo 7. Bueno, desde el 5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz, sucederá que el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Entonces, cuando se presenta esta situación, ¿verdad? Estamos viendo que Ruth y Boaz conocen de leyes. Ellos saben las costumbres que hay en el Antiguo Testamento, conocen la ley de Dios, así que lo que ellos están haciendo está bien, es perfecto. Ellos no quieren brincarse absolutamente nada, pero aquí debemos hacer un paréntesis. Creo que lo tenemos que hacer. A lo mejor no nos gusta tanto, pero lo tenemos que hacer. En el capítulo 3 encontramos que Ruth fue al encuentro con Boaz, y entonces Noemí
la preparó, ¿verdad? Le dijo, sí, ve allá a los campos donde están trabajando vos y toda su gente, y acércate a él y con cuidado, que él te tape con su manta, con su cobija, etcétera. Y bueno, la Biblia no nos dice más, pero se da a entender, o podemos entender, que hubo ahí una relación, ¿verdad?, entre vos y Ruth, o que quizás se conocieron. Si no hubo una relación sexual, que no nos lo dice la Biblia, pero sí hubo algún contacto, se conocieron, y en base a esto, vos al día siguiente o días después va hacia la puerta de la ciudad para poder quedarse con Ruth. Y aquí el paréntesis que hacemos es ¿verdad? Y la pregunta es, ¿vos entonces fue para reparar el daño que había hecho con Ruth? Quizá él hizo alguna situación, no lo sabemos, hermanos, pero son preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, si a usted le gusta leer la Biblia, ¿verdad? Y si le gusta analizar la Biblia. ¿Por qué vos en el capítulo 4 va y quiere ya redimir a Ruth y a Noemí y a sus propiedades, y en el capítulo 3 ya tuvo un encuentro con ellos? No era al revés, no era primero que vos fuera hacia los ancianos y decir, miren, me interesa esta mujer, quiero estar con ella, y después ya la acepta en su regazo. Es algo yo lo quiero dejar ahí para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? El trabajo de los predicadores, de los pastores, de los ancianos, de los que dan la palabra del Señor en un púlpito, no es leerles la Biblia, ni venirles a contar la Biblia. No, ese es trabajo de ustedes como congregantes. El trabajo o la labor, las funciones de los congregantes, de ustedes, los que escuchan los mensajes, los que no predican, es, bueno, de todos, no solo ustedes, también de nosotros, es leer la Biblia. Entonces el predicador no está aquí para que les platique toda la Biblia, y pasó esto, no, es para predicar un sermón. Y la palabra sermón, lo hemos comentado, proviene de una raíz latina, ¿verdad?, que es sermonare, y de ahí viene la palabra semilla. Es decir, un sermón es como una semilla, si se puede hacer una analogía. El sermón es como la semilla, porque se siembra en la mente, en el alma del oyente, para que tenga un fruto. Si solamente platicamos cosas que no tienen tanto sentido en los púlpitos, no vamos a sembrar nada. Como las homilías, ¿verdad?, que escuchan en las misas católico-romanas. Son homilías, son pláticas del Padrecito. Son interesantes, la gente se ríe, está cómoda, porque son pláticas, no es un sermón, son pláticas. Entonces, un sermón tenemos que sembrar algo en nosotros, hacer el esfuerzo humano, obviamente con ayuda del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, para que quede sembrado algo en la mente del que está escuchando. Si no queda nada sembrado, entonces tuvo fracaso usted aquí en el púlpito, y tenemos que hacer todo lo posible para que la gente pueda saber cuáles son las verdades. Bueno, en el caso que estamos tocando, ¿verdad?, en el caso de Ruth y de vos, ellos conocían exactamente las verdades, conocían la ley, y ellos sabían que un Goel, que un Redentor, podía seguir alimentando la fe de la familia cristiana, de la familia que creía en el Mesías, de la familia en cuestión, en este caso la familia de Ruth. Entonces miremos la historia, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3 del mismo libro de Ruth, vemos a una mujer, Ruth, que ella decide seguir a Noemí. Estas mujeres, Ruth y su concuña, ahí no recuerdo su nombre, pero la otra mujer, ellas eran moabitas, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, que eran mujeres moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Si miramos ahí en Génesis 7, que no lo vamos a leer, porque repito, eso nosotros lo tenemos que conocer. Como cristianos debemos conocer la palabra, para cuando alguien dicte una cita o diga un ejemplo, inmediatamente sepamos a qué se refiere. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Bueno, los moabitas eran la descendencia de las hijas de Lot, con Lot mismo. Usted recuerda la historia. Lot era un hombre, pues, malvado, medio rebelde, ¿verdad? Andaba en Sodoma, Gomorra, etcétera. Se fueron a las montañas de una región. Ahí las hijas de Lot lo embriagan, y entonces tienen con él relaciones sexuales, las hijas de Lot con el padre, y a través de esa unión incestuosa, bueno, se establece la tribu moabita.
Pero Lot era un hombre malvado, pero él conocía la palabra. Él viajó con Abraham, estuvo con Abraham. Seguramente Lot conocía el culto al Señor, a Jehová. Y seguramente él en su vida apartada en las montañas con su familia les enseñó el culto a Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente la tribu de Moab, sí, no creían en Jehová el Señor, creían en diferentes dioses, pero tenían un concepto de Jehová. Lo reconocían como un Dios también. Así que estas mujeres quizá también conocían de la palabra, habían escuchado algún culto familiar, quizá, no sé en qué parte, pero Lot era responsable de que a la tribu de Moab también les predicara la palabra, y seguramente la conocieron. Así que vemos cómo es la reacción de esta mujer, de Ruth, cuando ve que su suegra Noemí es una judía, es del pueblo elegido por el Señor. Ella se había casado con un judío, con un hebreo. Ella no era judía, pero eso no importa, ¿verdad? Porque hay muchas personas en el linaje de Jesús que no fueron judías, que fueron de otra nación. Pero esta mujer entonces está acostumbrada a saber de la palabra. Ya en su tribu Moab, ya lo dijimos, quizás escuchó la palabra, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que con su esposo Kelión, cuando vivían en Belén, y aún cuando salieron de Belén, seguramente ahí conocían de la palabra. Y ellos entonces deseaban preservar la fe que Dios les había dado. Ruth era una mujer interesada en preservar la fe del Señor, pero era importante conocer de leyes. Bueno, y entonces ella, como conoce las leyes, tiene el derecho de ir hacia los ancianos, hacia las autoridades, ¿verdad? No solamente vos sabes de leyes, sino también quien sabe de leyes es Noemí. Así que entonces este hombre, Boz, lo que hace este hombre, va hacia la puerta de la ciudad. Eso es lo que dice, ¿verdad? Las palabras, ya lo leímos, que él se dirige a la puerta de la ciudad, y era precisamente en la puerta de la ciudad donde se hacían los diferentes convenios, se hacían la venta de terrenos, la compra de animales, de esclavos, etcétera, etcétera. Y ahí en la puerta de la ciudad es en donde va este hombre, ¿verdad? Se acerca con los ancianos, hacia toda la gente que sabe que es importante, los llama para que vean lo que él va a hacer, que va a redimir a toda una familia. Ahí entonces en la puerta de la ciudad, esta mujer, Ruth, sabe que debe estar presente ahí para que todo lo que se establezca sea legal. Ahí en la puerta de la ciudad era que los ancianos ejercían como jueces, aplicaban la ley y resolvían cualquier tipo de litigio, cualquier tipo de problema. Ya leímos, ¿verdad?, Deuteronomio capítulo 25, versículo 7, en donde la viuda, ¿verdad?, tenía el derecho que su cuñado la tomara a ella como mujer. Pero dice algo aquí interesante, dice el versículo 6, y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿A qué se refiere este hombre? Dice, no sea que dañe mi heredad. Es decir, el primer hombre que puede redimir a Ruth, a Noemí, a Noemí, pero se tiene que dar con el terreno que vende Noemí y también con la mujer que es Ruth. Entonces dice este hombre, es que yo no puedo tomar a Ruth porque mi heredad se puede perjudicar. La ley también decía, eso no lo mencionan aquí, pero la ley en Deuteronomio también nos mencionaba, ¿verdad? Cuando ocurría este acto de redimir, el cuñado se casaba con la viuda, pero si tenían un hijo, el cuñado redentor o el goel con la mujer, si tenían un hijo, ese hijo era el heredero de todo lo que le pertenecía al padre muerto. Es decir, en este caso, si Ruth tenía un hijo, todo lo que le pertenecía a Ruth, a Noemí y a Elimelech y a Kelión y a Maglón era para el hijo, no para el que redimía. Y por eso es que este hombre dijo, no, yo no quiero redimir,
porque me va a perjudicar mi heredad. ¿Y cuántas veces, cuántas personas rechazan, verdad, este derecho que el Señor nos da a nosotros de poder estar dentro de la iglesia, de poder redimir, no redimir a personas, verdad, sino ser portadores de la fe y transmitir la fe cada día más en nuestra familia y en otras familias? A veces eso la gente lo rechaza porque no desea perjudicar su heredad, porque no desea perjudicar su prestigio, su posición social, económica, etcétera, etcétera. Y cuando se le presenta el Evangelio, entonces uno se resiste, ¿verdad? Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, cuando habla a las personas, el llamado que Él hace es irresistible. Es decir, el hombre no puede resistirse. Entonces, en el caso de personas, de hombres y mujeres que resisten ese llamado, pues tenemos que analizar Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, donde nos habla acerca de que el Señor elige a personas para que sean parte de su pueblo. Estamos en una situación en donde todos los hombres, el cuñado, vos, Noemí, Ruth, todos conocen de las leyes. Ellos saben exactamente qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, para la familia cristiana. El versículo 1 dice, o sea, estoy tomando versículos, no me estoy yendo en orden, no lo estamos haciendo así el mensaje, no, o sea, no importa. Dice el versículo número 1, dice, y le dijo a este hombre, a su pariente, tú, bueno, lo dice mejor aquí, en la Reina Valera. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Vos usa esta palabra, ¿verdad? Fulano. ¿Acaso vos no sabía cómo se llamaba su pariente? Claro que sí sabía. Claro que sabía. Algunos comentaristas sugieren, es solamente un comentario, hermano, sugieren o dicen que vos omitió el nombre de su cuñado, o sí lo dijo, perdón, dicen los comentaristas que vos dijo el nombre de su cuñado, le habló por su nombre, no sabemos qué nombre, pero el escritor del libro de Ruth omitió el nombre por la razón que ya sabemos, que él no quiso redimir. Este hombre no quiso ser parte del linaje del Mesías Salvador. Este hombre rechazó este privilegio de ser parte de la familia cristiana. Tal vez él era un hombre que creía en el Señor y tal vez tuvo la salvación, no lo sabemos. No estamos hablando de que si rechazó la salvación o no la rechazó. No hablamos de eso, porque sabemos que el hombre no puede aceptar, no puede hacer nada para salvarse. Eso dice la Biblia. Solamente lo que puede hacer el hombre es pecar y pecar y pecar y pecar. Esa es la naturaleza del hombre. Pecar, por eso cuando vemos a un hombre que está pecando constantemente y pecando con acciones, palabras, hechos, todo lo que sea, pues es natural, ya ni uno se extraña, pues es un ser humano, igual que yo, de pecadores, ¿no? Pero aquí entonces vemos algo distinto. O sea, aquí está hablando el Señor y le está hablando a este hombre para que acepte este compromiso de trabajar en la iglesia, vamos a decirlo de otra forma. Este Señor está rechazando, el fulano está rechazando este gran privilegio de estar dentro de la iglesia y trabajar en la iglesia, con o sin sueldo, hermanos, eso es muy independiente. El que es cristiano chambea en la iglesia con o sin sueldo. Este hombre rechazó eso, él está rechazando y por eso los comentaristas sugieren que entonces el escritor del libro de Ruth omitió el nombre porque, pues, ¿para qué ponerlo? No vale la pena. De alguien que no se atreve, ¿verdad?, a enfrentar la situación, a querer cambiar la historia, si Dios le está permitiendo que él sea uno de los encabezados. Bueno, entonces, es un fulano, ¿verdad?, desconocido. Y fue un fulano desconocido para siempre. Para siempre. Nadie sabe quién es este hombre. Nadie lo sabe. Este pariente del que estamos hablando, del fulano, no se comprometería con Ruth.
no podía comprometerse con Ruth porque era tanta la preocupación de su herencia y de su nombre. Él pensaba, ¿verdad? Si me caso con Ruth, su propio linaje y prestigio quedarían perjudicados. Y bueno, ahora resulta, ¿verdad? Ya leímos los 4 capítulos, resulta que este hombre es el único anónimo de toda la historia de Ruth. Es el único hombre anónimo. Tenemos el nombre de Kelión, de Maglón, Elimelech, Ruth, Noemí, Boz, etcétera. Pero de este hombre no tenemos el nombre. El Espíritu Santo, hermanos, no ha tenido a bien que su nombre sea conocido por la posteridad. En cambio, ¿verdad? Vemos a Boz, que él hizo todo lo posible para redimir a esta mujer. Es decir, Boz está haciendo lo posible para que la familia cristiana, las familias que él aún no conoce, pero que va a conocer a su hijo y a su nieto y etcétera, hasta llegar al rey David y a todos los reyes de Judá, hasta llegar a Jesús. Él sabe y está interesado en que todas estas familias conozcan la fe cristiana. Qué interesante, hermanos. Es interesante, Boz era un hombre, era un Goel, un redentor, un verdadero redentor. Un hombre que se sacrificó a sí mismo como el Señor Jesús para que conocieran de la palabra otras personas. En contraste con este hombre, con este fulano, vemos a Boz y a Ruth, dos nombres, Ruth y Boz, que siempre que haya historia en la humanidad, la historia los va a recordar. Por siempre. Por siempre. Entonces, Boz le dice, ¿verdad?, a su pariente, al fulano, siéntate. O sea, no era, ¿verdad?, como lo es el día de hoy. Quizás si el día de hoy citáramos a este hombre, a fulano, a una cita, tendríamos que hacerlo con varios días, ¿no?, de anticipación. No, ahí Boz lo ve pasar y le dice, ven, siéntate, llama a sus testigos y allí con los testigos, sin más, hace el convenio que él tiene que hacer. Él entonces deja sus obligaciones cotidianas y le dedica todo el tiempo necesario para que la familia cristiana continuara, ¿verdad?, con este conocimiento de la fe. Bueno, Ruth tuvo un hijo, ¿verdad? Y a través de este hijo, pues nacieron miles de miradas para Dios, para Cristo. Esta familia fue un instrumento para la felicidad de todos los que serán salvos por Jesús. Ruth fue un testigo ante el mundo gentil. Esta mujer no era judía, era una mujer gentil. Era una tribu que los judíos aborrecían bastante, pero se convierte en un testigo ante este mundo gentil. Y ella es testigo de que Dios nunca, jamás la desamparó. Tuvo la fe suficiente Ruth para ver los planes del Señor. Tiempo después, hermanos, mucho tiempo después, llegaría también un hombre de la misma tribu de Ruth, de Boz, de David. Y este hombre entonces sería el único y suficiente redentor para toda la humanidad. Cuando se casó Boz con Ruth, seguramente la oración a Dios estuvo presente en el matrimonio y la alabanza asintió el nacimiento del niño, del hijo de estos dos hombres, de Ruth y de Boz. Vino el tiempo en que Belén, esta misma ciudad, donde tenemos la historia de esta misma ciudad, exhibió otras maravillas más grandes que la historia de Ruth. La historia de Ruth es grande y es interesante.
y está llena de gracia y de verdad, claro que sí. Pero la historia de María, la madre de Jesús, es una historia más sublime, más grande, más importante. Cuando esta pobre mujer, cuando María, nació un niño que fue siempre despreciado, y después este niño despreciado dirigió los consejos del amo del mundo, que eran los romanos, y también hizo venir a príncipes sabios del oriente para poner tesoros de oro, mirra e incienso ante sus pies. Por ese hecho y por tantos hechos portentosos y milagros que hizo Jesús, su nombre, el nombre de Jesús, del Señor Jesús, permanecerá por siempre, y todas las naciones le dirán: bendito, bendito sea el Señor. Todas las naciones le dirán: bendito. En esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas palabras le dijo el Señor a Abraham, un hombre que vivió antes de vos y antes de Ruth, y el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú también fuiste un hombre redentor. Dios hablándole a Abraham: tú también fuiste un Goel, un hombre redentor que se dedicó a transmitir la fe en tu familia. Trabajaste con Isaac, con Rebeca, trabajaste con Jacob, con todos ellos. Murió Abraham, quedó Jacob, y la fe de la familia de Abraham siguió siempre. Y la misma fe de Abraham es la fe que tiene vos, y es la fe que tiene Ruth, y es la fe que tiene David, y la fe que tuvo el Señor Jesús cuando vino a este mundo, y es la fe que tiene usted, hermano, que tenemos nosotros como cristianos. Y la labor que tenemos nosotros como cristianos es que sigamos transmitiendo esta fe en nuestra familia primeramente, claro, en nuestra iglesia, en la sociedad, en cualquier parte, pero tenemos que conocer nuestra fe. Si vamos a hablar de fe, tenemos que conocer nuestra fe. Y tenemos que leer la palabra. Por eso es lo que les digo: el predicador no está para que les lea la Biblia, no, es para hacer un sermón, para que nosotros como predicadores tengamos éxito, y que el éxito sea para el Señor, no para nosotros, claro, porque el éxito es para el Señor. Y un pastor decía esas palabras, un pastor que yo conocí, y él, ante una campaña evangelística o cualquier actividad en la iglesia, él oraba al Señor y le decía: Señor, dame éxito, Señor. Dame éxito en esta campaña evangelística, Señor. Dame éxito en las conferencias que vamos a tener. Dame éxito en el sermón que voy a predicar, para que tú seas alabado, Señor. No para que yo sea ensalzado, no, sino para que tú seas alabado y tu evangelio crezca, y la gente conozca, y los que conozcan sean transmisores de la verdad en sus familias primeramente y en todas partes. Esa es la labor del cristiano, hermano, que tenemos que practicar. Muchas felicidades, de verdad, porque son 117 años en esta iglesia que está abierta y que se ha predicado la palabra. Imagínense usted cuántas familias en 117 años no han escuchado la palabra, y seguirán escuchándola mientras el Señor nos permita estar aquí reunidos. Las familias se van las familias, los pastores se van, pero usted se queda, hermano. Usted se queda, hermano, en esta iglesia, para que usted siga siendo el transmisor de la fe. No solamente en su casa, que es la primera, también en la iglesia y en todas partes. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos dé las fuerzas necesarias para cumplir con sus mandatos. Padre, te damos gracias nuevamente, gracias. Oramos a ti, Señor, y te pedimos que tú nos permitas, Señor, siempre hablar del Evangelio, no solamente hablar y conocerlo intelectualmente, Señor, sino vivirlo. Claro, esa es la mejor intención que tenemos, Señor. Perdónanos, porque muchas veces, Señor, fracasamos en el intento. El egocentrismo, los pecados, Señor, que están en nuestra vida, a veces nos gobiernan, Señor, y son tan fuertes, Señor, que nos quieren nular, Señor, lo que hemos aprendido. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca en cada momento, que no permitamos, Señor, que las voces de fuera nos distraigan, Señor, y que estemos enfocados en transmitir tu palabra en nuestra familia, Señor, y también fuera. Oramos para que en las familias cristianas, Señor, tú nos ayudes siempre a que nuestros hijos también conozcan del Evangelio, Señor. Padre, habemos pastores que nuestras familias no están en la iglesia y que predicamos en los púlpitos. Oramos, Padre, para que tú nos des la sabiduría, la humildad, la inteligencia de poder evangelizar, Señor, a nuestra familia primero. Señor, tú le decías a tu iglesia que serían testigos en Jerusalén, en Samaria, y etcétera, pero empezaste con Jerusalén, con la casa.
no podemos brincarnos la casa, Señor. Ayúdanos para que nuestra familia sea transmisora, Señor, de la fe que tú nos has dejado a nosotros, y que sí podamos hablar, Señor, fuera de nuestra casa también, con todo el orgullo, Señor, de saber que estamos bien caminando, que estamos caminando bien. Padre, te pedimos que nos ayudes si nos equivocamos, si nos desviamos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos mantenga alerta, Señor. Permite que tu Espíritu Santo no nos deje en paz cuando estemos de flojos, Señor, que no queremos leer la Biblia o que no queremos orar. Que tu Espíritu Santo nos esté siempre recordando, insistiendo, y que nos sintamos mal, incómodos, porque tu Espíritu Santo nos recuerda nuestras obligaciones. Gracias por ello, Señor. Gracias, porque el que no es tu pueblo, pues tú no le recuerdas nada, Señor. Oramos también por aquellas gentes que no te conocen, para que lo puedan hacer, para que haya personas, cristianos, que hablen de tu evangelio, para que las personas que no saben de ti se acerquen a ti, Señor, y te abracen y te reconozcan como su Señor y como su Salvador. Te damos gracias, Señor, porque permites un año más de vida a esta iglesia, y seguramente serán muchos más. Oramos por su consistorio, por las autoridades, y también oramos por las familias, para que tú nos sigas bendiciendo en cada momento. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.